siempre he visto que su esposa y sus dos hijas están acompañándolo permanentemente. Nunca lo dejaron de ir a ver a Capitán Llaver. Y creo también, y esto es una opinión muy personal, no sé si el Poder Judicial va a agendar este juicio este año. En el libro están además las contradicciones que tiene la denunciante con una serie de episodios que ella misma relata y que después tuvo que aclararle a los fiscales en marzo del 2025. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Chile que viene. En esta oportunidad vamos a hablar de este libro, porque estamos aquí en el estudio de Sube la News con Pablo Basadre, periodista que destapó este caso y autor de este libro que ustedes ya están viendo, Monsalve, la historia de la caída del subsecretario del Interior. ¿Qué tal, Pablo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Frecia. Aquí en Súbela, donde ya nos leímos el libro completito y saber primero, Pablo, ¿cuál fue tu primer acercamiento de este caso que, está bien decirlo, ¿no?, que continúa todavía y continúa su investigación? Sí, bueno, es muy importante aclarar que está en un proceso de investigación. El 15 de junio próximo se cierra la investigación. Las partes todavía pueden pedir que se extienda y posteriormente va a un juicio oral. El primer acercamiento con el caso lo tuve el jueves 17 de octubre en la mañana, lo cuento en el libro en un capítulo. Estaba en la reunión de pauta del diario La Segunda, donde trabajo, y me avisaron que había una información respecto a un caso que la Fiscalía había abierto en contra del subsecretario Monsalve por 2 delitos sexuales. Como el diario La Segunda es vespertino y sale a la hora de almuerzo, el cierre aproximadamente a las 12 del día, entonces les conté a mis editores y al director y nos pusimos a chequear la información. La logré chequear en un par de horas y alrededor de las 12:20 más o menos sacamos la portada mientras el ex subsecretario Monsalve con la ex ministra Toá y los subsecretarios Perales y Vergara estaban discutiendo el presupuesto en el ex Congreso Nacional, una comisión mixta, y la publicación de La Segunda los pilla ya exponiendo, digamos, en el Congreso. Ellos sabían, yo me había comunicado con el Departamento de Comunicaciones de él y con la ministra Toá por WhatsApp, pero no me respondió. Y en el libro relato un poco de cómo ellos se enteraron y lo que conversaron esa mañana antes de que la publicación saliera al aire. ¿Había una noción, Pablo, de tu parte, de tus editores? Y lo pregunto también cuando uno tiene y reportea, cuando va siguiendo un caso. Distinto es cuando, no sé, llega una información, tienes que chequearla en poco rato, sobre todo cuando se trata de un vespertino, y comenzaste de cero, digamos, ¿no? O sea, desde el momento cero, cuando esto empieza a ser una bola de nieve. ¿Tú tenías esa dimensión al inicio? Lo que pasa es que yo me enteré de que existía una denuncia en el Ministerio Público el jueves en la mañana, a las 8 de la mañana. No, antes no sabíamos que había una denuncia que se hizo formalmente el Claro, 14 por de eso, octubre. tú partes desde el momento cero, digamos, ¿no? Sí. Por eso destapas el caso ese día y a través de ese titular que comenzó, por eso te decía, una bola de nieve que no sé si había una dimensión tal cuando comenzamos a enterarnos de eso. O sea, mira, la discusión en el diario de cómo íbamos a titular, por ejemplo, si es que el título iba a ser el principal de La Segunda o iba a ir arriba en un destacado, lo discutimos también porque no es un tema sencillo, es una acusación bastante grave. Teníamos la información de que eran 2 delitos, abuso sexual y violación. La violación la omitimos y en la primera nota también omitimos mucha información respecto a quién era la persona. Sabíamos que trabajaba en la Subsecretaría de Interior y también esa información la omitimos para proteger a la denunciante. Y luego, con el correr de la hora, se supo la tercera, que eran 2 delitos, uno por abuso sexual y violación, y la misma tercera además después publica de manera casi íntegra la declaración de ella ese mismo jueves en la tarde, después de que Monsalve había renunciado, o casi en paralelo, porque él renunció como a las 2:30 de la tarde en La Moneda. Y la dimensión, claro, o sea, nosotros sabíamos que era muy delicado y que iba a provocar una crisis política y por lo mismo también conversamos mucho rato cómo lo íbamos a abordar. Una cosa era proteger a la denunciante en esa primera publicación. Lo otro, por ejemplo, en omitir la violación, ¿era para buscar más antecedentes de las acusaciones que se le estaban haciendo al subsecretario? Sí, porque era muy delicado. Nosotros yo traté de comunicarme con él
Fue imposible porque en ese minuto yo no sabía que él ya no tenía su celular porque se lo habían quitado el martes 15 de la noche exacto. en la fiscalía. Por eso no, por ejemplo, de la ministra del Interior, Carolina Toá, no pudieron tener respuesta, pero era porque estaba en el Congreso, que había por parte de la Subsecretaría y de Comunicaciones de la Subsecretaría y del Ministerio del Interior. No, nosotros en el Ministerio del Interior no obtuvimos respuesta. Y bueno, le escribí yo directamente a Monsalve. En ese minuto, como te digo, no sabía que ya no tenía su teléfono. Y me comuniqué con el Departamento de Comunicaciones de la Subsecretaría del Interior. Había una persona que no estaba con él, me explicó eso, que no estaba con él físicamente en el Congreso, se trasladó de La Moneda al Congreso y en ese trayecto habla con él y me llama por teléfono y me dice, mira, sabes que el subsecretario no va a hacer comentarios porque sus abogados le recomendaron que no lo hiciera. En ese momento tampoco sabíamos que ya tenía abogados designados, que era el abogado Lino Disi, junto a un equipo con Cristian Arias y la abogada María Inés Horvit. Y ya con esa información nosotros ya estábamos... O sea, igual podríamos haberlo publicado antes, pero queríamos tener una versión de todas maneras. Y como no fue posible, se publicó y se desató la crisis, digamos que... Además tuvo un componente muy importante porque cuando nosotros publicamos a las 12:20, un rato después el fiscal Almendari, que estaba a cargo de la investigación, había concluido recién su formalización al alto mando carabinero por los presuntos delitos del estallido social, y él cruzó la explanada del Centro de Justicia y se encontró con el enjambre de periodistas que le preguntaron si era verdad que existe una investigación en contra de Monsalve, y él dijo que sí, que estaba a su cargo. Sí. ¿Cómo olvidar ese día? Ahora, ¿cuándo, Pablo, esta exclusiva se vuelve libro? Bueno, mira, yo el caso lo seguí reporteando en La Segunda durante todos estos meses, hasta el día de hoy. Y en algún minuto la editorial se comunicó conmigo para plantearme la idea de hacer un instant book, como lo llaman ellos, que es un libro, digamos, que recoge un caso que está en desarrollo, que no se ha concluido todavía. Aquí en Chile cuesta mucho entenderlo porque en otros países es muy... tú me lo comentabas y lo ejemplificabas, lo que pasa en Argentina, por ejemplo, cuando pasa algo en particular, como tú me lo decías con el juez Nisman, y en días ya hay libros publicados. ¿Es eso más o menos? Claro, o sea, la gente igual, hay veces que me preguntan, oye, pero todavía no ha terminado el caso, no se ha ido a juicio, y la verdad es que es una investigación bien profunda, no es tampoco, porque también lo he aclarado en otras oportunidades, no es tampoco un compendio de mi trabajo en La Segunda. Es una investigación propia para el libro. Se entrevistó a más de 50 personas, se revisaron más de 6.500 documentos, visité en Capitán Llaver al ex subsecretario en 4 oportunidades, tuve contacto permanente con la abogada de B, como yo identifico a la denunciante en el libro. Y la verdad es que sirve mucho no solamente para conocer detalles inéditos de la investigación, que todavía los tiene, y episodios políticos también desconocidos, como la renuncia de la ministra Orellana a la oficina del presidente Boric ese jueves 17 de octubre, cuando se entera de que el subsecretario estaba acusado, indignada. Indignada, y además que muestra también... Muy dolida también. Muy dolida, porque no se había enterado primero, pero además ella ha hablado muy poco, ¿no? de este tema en particular. ¿Qué es lo que se logra ver de la interna en un gobierno que, después de este caso sobre todo, se le enrostró mucho de ser un gobierno feminista? Claro, yo creo que hay un quiebre, no un quiebre entre la ministra y el presidente, no tengo tanta información, pero sí se produjo una crisis importante al interior del gobierno, sobre todo con ella, porque la ministra no venía llegando un viaje a Ginebra, no estaba al tanto, fue a la oficina del segundo piso, les preguntó a los asesores directos del presidente, le dijeron que no tenían ni idea, a pesar de que ya sabían, y después se encuentra con el presidente, se encierra en una oficina y no conozco el diálogo exacto, pero sí sé que ella le presentó su renuncia por diversas fuentes que puede confirmar y que él no la aceptó, porque además, si ella presentaba su renuncia, iba a arrastrar a la ministra de Interior, que ella también estaba enterada, entonces la crisis iba a ser mucho más grande de lo que ya era. Pero claramente hubo un quiebre porque era la ministra de la Mujer, era parte del comité político, era un gobierno que se había definido como feminista en campaña, entonces por supuesto que ella no estuviera al tanto y que además ese mismo día, jueves de la tarde, tuvo que salir a dar explicaciones de un caso que desconocía completamente. A lo menos estaba enojada, digamos, por lo que había pasado. A lo menos, y al parecer un poco dolida también. ¿Cómo haces con la logística? Esta es una pregunta bien genuina también desde el periodismo, ¿no? En tu trabajo diario con la investigación que se tiene que hacer para el medio en el que trabajas y versus estar escribiendo este libro que incluía muchas cosas. Ya vamos a entrar, por ejemplo, en las visitas que le hiciste al ex subsecretario, pero
por ejemplo, con algunos compromisos de que no fuesen publicados en el diario, pero versus si tenías que tú recopilar material para el libro? O sea, mira, fue muy difícil porque mi trabajo, para que la gente lo entienda, La Segunda es un diario vespertino que cierra como a las 12 del día, porque a las 1:30 ya está en la calle vendiéndose y además digamos, online se sube el Exacto, PDF. claro. Y era difícil porque mi día parte a las 6:30 de la mañana, yo tengo reunión de pauta a las 8 de la mañana y estoy trabajando sin parar hasta las 2:30. Después de la tarde sigo reporteando para el otro día y en las tardes, noches, me dedicaba además a escribir el libro. Eso fue como 3 meses más o menos, de estar trabajando hasta, no sé, 3, 4 de la mañana, prácticamente de lunes a domingo. Y claro, había cierta información que no podía ser publicada en el diario la condición que me pusieron la fuente, como por ejemplo la declaración del subsecretario Monsalve, y hubo otros informes y documentos que yo no tuve en mis manos, sino que me los mostró alguien en un computador, yo los pude leer, tomar nota, etcétera. Pero yo creo que lo valioso que tiene el libro es que no se trata de un libro que está basado en filtraciones, porque el libro se hizo, como le digo yo a mis amigos periodistas, a la antigua. Nosotros, por ejemplo, reconstruimos la caminata del subsecretario, en ese minuto ministro del Interior subrogante, mucho antes de que se conociera que había existido esa caminata, por un dato que había dado un taxista en la declaración que decía que lo había tomado en San Francisco 22. Yo fui a San Francisco 22 para saber lo que había ahí, había un motel del cual nunca entraron. Sí, que estuvieron afuera conversando, sí, también claro, entonces mucho tiempo antes fui yo al motel un sábado en la mañana y un sábado en la noche, reconstruí la caminata, quería saber en la noche qué tan peligroso era caminar por ahí, en San Antonio con la Alameda, pasar a las 11 de la noche, entré al motel, hablé con los dependientes, saqué fotos, y el trayecto del taxi también se reconstruyó a través de fuentes, digamos, de distintas fuentes que nos pudieron contar cómo había sido, y la verdad es que hubo un esfuerzo grande por hacer el trabajo, digamos, no esperando que llegara una carpeta. Es que eso quería preguntarte, Pablo, Sí. si es para ti importante destacar que este libro no es a base de filtraciones, por la crítica que se ha instalado en torno a ella, particularmente en los temas judiciales. Sí, o sea, yo no voy a venir ahora a decir que estoy en contra de las afiliaciones, no es eso, pero sí. Pero no estás en contra. O sea, ¿cómo tomas esto cuando tú también estás investigando algo en paralelo? No, o sea, a todos los periodistas nos llegan declaraciones, las distintas fuentes nos hacen llegar información, pero sí, a mí lo que me gustó de este libro en particular es que la mayoría de la información que nosotros fuimos publicando en La Segunda, tiempo después, cuando se filtró la carpeta, salió publicado y te diría que en un 99,9% coincidía con lo que nosotros ya habíamos publicado sin tener los documentos en la mano. Y es un poco también de rescatar un poco como el estilo antiguo de reportear, pues de andar mucho en la calle. Yo me pasé todas las audiencias en el Centro de Justicia, el día de la formalización, el 15 de noviembre, llegué a las 7 de la mañana, nos fuimos a las 11 de la noche hasta que terminó la audiencia. A Capitán Llaver fui en 4 oportunidades a conversar con él. Quería una entrevista en ese minuto para el diario, no fue posible porque él no quería darla. Y también, bueno, hablando con sus abogados, con el nuevo abogado ahora que es el defensor público Víctor Providel. Entonces, más o menos hay un esfuerzo grande detrás del libro porque además se hizo en poco tiempo. La fecha en que salió fue una fecha azarosa. O sea, nosotros, cuando la editorial me pidió el libro, nos enmarcamos en los primeros 4 meses de investigación. Y nuestra investigación iba a parar cuando el ex subsecretario declarara que era sobre el 7 de enero. Pero los meses, la investigación siguieron pasando cosas, entonces era un reporteo continuo, una escritura en paralelo, y además, como yo lo entrego en el epílogo, un montón de información que sucedió en marzo y abril. Entonces traté de que el libro estuviera lo más actualizado posible a lo que estaba ocurriendo en el caso. Y cuando llegaste el 1 de enero de 2025 a ver a Manuel Monsalve, ¿cómo fue ese momento? Tú también lo describes muy bien porque te podrías haber enrolado, ¿no? Directamente en el anexo Capitán Llaver, pero lo hiciste en la penitenciaría, que fue un poquito más largo, un poquito más tedioso incluso. Sí. ¿Cómo fue eso y cómo lo viste a él? Mira, yo me contacté con gente que lo estaba visitando y les pregunté si era posible conversar con él. Un par de días antes me avisaron que me tenía que enrolar. No sabía que en Capitán Llaver me podía enrolar también y era mucho más fácil porque había menos gente. Me enrolé en la expenitenciaría.
Y una vez que ya estaba enrolado, que era muy importante porque si no, no te dejan entrar. Y no sabías tampoco que no podías ir con short o No, pantalón corto. no tenía idea. Me Y- pasaron varias cosas ese día. El 1 de enero, cuando fui a verlo, pregunté si quería que le llevara algo. Yo había pensado en llevar un libro, qué sé yo. Y la persona que me habló me dijo, mira, ¿sabes qué? En Capitán Llaver, como en todos los cárceles, no hay cocina. Hay solamente un horno microondas y el huevo revuelto es un bien muy preciado. Me dijo, si le podéis llevar de regalo eso. Partí en la mañana, compré unas marraquetas, hice un huevo en mi casa, lo envolví en una luzafoil y lo llevé y llegué a la visita. Ese día había como 30 grados más o menos, había mucho calor. Yo fui con un pantalón corto, no sabía que no se podía entrar con pantalones Y hay cortos. colores también prohibidos, negro, verde. El negro y el verde porque son los colores que usaban los gendarmes. Y además los internos, los presos, tampoco pueden recibir a sus visitas con ¿Y pantalones sabes cortos. por qué? Es un reglamento que Ya, existe. yo también me quedé con la Sí, pregunta. sí, pero así, están muertos de calor y se tienen que poner pantalones igual. Y lo cuento en el libro, encontré una persona que me ayudó, que intercambié los pantalones de él por unos shorts míos que no me quedaban buenos, me quedaban apretados. Y Buena onda igual. buena onda O si igual, no perdías pero... la cita, ¿no? Sí, La, o sea, la visita. buena onda igual, pero además, imagínate, no podía llegar a la oficina y decirle a mi jefe, no me Por junté eso- con él porque fui con shorts. Claro. Entonces lo tuve que solucionar en el momento. Y cuando entré a Capitán Llaver, me recibió, estaba él con su esposa y con su hija menor, en un sector donde tienen para recibir visitas, y a mí me recibió en un pasillo. ¿Alcanzaste a ver a su mujer y su Sí, hija? sí. ¿Cómo se veían? ¿Cómo es ese momento en que hay visitas de familiares de personas que están privadas de libertad, Pablo? Mira, hay un rito que me explicó un abogado antes de entrar, que no está escrito en ninguna parte, pero cuando uno llega al lugar tiene que saludar a toda la gente que está presa y a sus familiares, como si tú estuvieras llegando a una casa por primera vez. Y un abogado con el que conversé me dijo, no te olvides de eso porque es súper importante. Yo en la fila de las visitas me encontré con los familiares, los saludé a todos, me preguntaron quién era, me identifiqué, le dije que era periodista y todo, estaban todos mirándome con un poco de resquemor porque los periodistas siempre estamos como... Desconfiando. Sí, O desconfiando de nosotros. claro, y bueno, saludé a toda la gente y luego de eso pasamos a un pasillo que hay en Capitán Llaver, que hay como 4 mesas de plástico con sillas, que es el sector donde fuman, porque el sector donde recibe las visitas y en las celdas ningún interno fuma por acuerdo de ellos, digamos. Y nos sentamos los dos ahí, saludé a su esposa y a su hija, y estuvimos, yo creo que más de 40 o 50 minutos conversando. Su hija en un par de oportunidades dijo, oye papá, porque era 1 de enero, lo venían a saludar. Y conversé con él. La primera conversación más bien fue para escuchar, hice muy pocas preguntas. Me preguntó por qué estaba ahí, yo le dije que estaba reportando el caso, que yo no estaba casado con ninguna versión, que quería y estaba interesado en buscar toda la información que fuera posible, los vacíos que tenía la historia. Había hablado con una abogada que se dedica a estos temas de delitos sexuales y ella me había dicho que estas historias nunca eran perfectas, que siempre habían vacío y que era importante fijarse en ello. Y yo se lo expliqué a Monsalve y le dije que no estaba inclinado por ningún lado. Que ¿Él desconfió al principio? no me lo dijo, pero yo creo que sí, porque yo había sido el que había sacado el caso, etcétera. ¿No había ahí un resquemor? ¿Alguna vez sentiste alguna presión? No necesariamente de él, pero quizás de su entorno, de la subsecretaría, del gobierno, algo. No, nunca recibí ninguna presión de ningún tipo y él, la verdad es que fue bien amable y cuando le conté lo que quería hacer y que quería seguir reporteando, él le pareció bien. Le pregunté cómo podía hacerlo para seguir en contacto con él afuera, digamos. Él me pidió que hablara con su hija menor, que ella se iba a hacer cargo de todo, y desde ese minuto yo comencé a hablar con su hija siempre, como todos los otros periodistas que estábamos cubriendo el caso. Y Ella es la que está haciendo de nexo. ella era la que estaba haciendo nexo con el mundo exterior, digamos, o sea, con los periodistas, con los abogados, con toda la gente, porque su hija mayor vivía en Concepción, en Chiguayante, y trabajaba en un hospital, está haciendo su especialización, creo, de medicina. Es la de la licencia. Es la licencia. Y Gabriela, la hija menor, era la que estaba a cargo de todo, que es ingeniera, estaba viajando fuera de Chile cuando pasó esto, estaba en Nueva Zelanda. Volvió. Monsalve se tuvo que comunicar con ella por videollamada el 16 de octubre en Chiguayante cuando fue a su casa, que también es otra materia de investigación, ese viaje que hizo al sur por autorización del presidente. Y Gabriela
pocos días después, no sé exactamente cuánto, volvió a Chile y se hizo cargo de todo el caso de su papá. ¿Has recibido críticas? Porque ya el libro, en la primera semana, le ha ido súper bien. Está, no sé, bien rankeado, pero ha sido bien vendido. Sexto en librerías. Ahora, como todo libro, tiene críticas, me imagino yo, y comentarios. ¿Ha habido críticas o te han llegado de que esto puede ser para blanquear la imagen de Monsalve o defenderlo o algo así? No, yo diría que el libro es todo ¿Al lo revés? contrario. Pero las críticas no han llegado desde ese punto de vista. No, mira, el libro, las críticas o comentarios que me han hecho de gente que lo ha leído, que es periodista y no es periodista, que me importa más las críticas de la gente que no es periodista, me han dicho que es un libro bien ecuánime, objetivo, que se presentan los hechos tal cual sucedieron. Por eso yo en la nota del autor pongo que no hay opiniones personales, sino que hay que son los hechos relatados por la investigación de la Fiscalía, apoyado con más de 50 entrevistas. En ningún caso el libro pretende blanquear ninguna imagen de nadie. Está además, en el libro están además las contradicciones que tiene la denunciante, con una serie de episodios que ella misma relata y que después tuvo que aclararle a los fiscales en marzo del 2025. Y también están todas las, conductas que tuvo el subsecretario en su cargo, más allá de los delitos que se investigan, como el hecho de haber estado sin escolta, de haber caminado en la noche, de haber salido a un restaurante, de haberse embriagado, de no haber llegado a trabajar el día lunes en la mañana al punto de prensa donde tenía que explicar los 37 homicidios ocurridos en Fiestas Patrias. Entonces te diría yo que es un libro neutral, que era lo que me interesaba a mí. Pero tú dices que más vas hacia el otro lado, es decir, en vez de blanquear la imagen de Monsalve, quizás hay algo que no sé si destaque o defienda a la denunciante en este caso. No, o sea, no sé, ¿tú leíste el libro? Sí. Ya. ¿Qué opinas de eso, del libro? A ver... mejor que lo digas tú que yo. Pero es que yo soy periodista. Entonces, claro, tengo mis observaciones, veo ecuanimidad, pero también veo algo de lo que te quería preguntar precisamente, lo que dice la ministra de la Mujer, que lo dijo aquí en su Vela News, de tener una sobreexposición de la denunciante. ¿Crees que ella ha sido sobreexpuesta? Me refiero en general con el caso. Yo hice todo lo contrario. No solo en el libro, sino que en mi trabajo en la segunda. Yo tuve la declaración de ella completa, nosotros nunca la publicamos. En los primeros meses de investigación me dediqué a investigar lo que había ocurrido en La Moneda y cómo se habían tomado las decisiones políticas para que Monsalve viajara al sur, para que no se le haya pedido la renuncia de inmediato, para que haya podido asistir al Congreso. Y la verdad es que la investigación respecto al relato de ella lo hicimos, yo lo hice 2 meses después o 3 meses después, en enero, cuando publiqué la segunda, que ella había contado que, ella en su declaración contaba su historia respecto a lo que había vivido en el gobierno. Creo yo, a juicio de expertos que yo consulté, que es un error de la Fiscalía y no de ella, porque la Fiscalía extrañamente nunca le pregunta cuándo y dónde conoció a su agresor. Y cuando Monsalve... Que fue como el primer error, como tú lo dices en el libro. Yo creo que es un error, no lo digo yo, lo dicen expertos con los que hablé, porque eso obligó a que ella tuviera que ir nuevamente a contar su historia. Revictimizando, que es la idea que no se quiere... La ley Antonia es súper clara en eso y dice que se tienen que tomar todos los recuerdos para que la víctima no tenga que verse expuesta a explicar una y otra vez lo que le ocurrió. Y como Monsalve, su declaración es muy controversial respecto a la declaración de ella, y además agrega este dato de que se habían conocido el 2017 o 2018 en Valparaíso, ella se ve obligada a ir en marzo nuevamente a declarar a la Fiscalía y aclarar una serie de puntos que Monsalve estaba tratando de instalar y que por supuesto no tienen nada que ver con la versión que ella entregó de los hechos. También me llama la atención cuando Monsalve reúne a su equipo de trabajo, a su jefe de gabinete. Espérame, pero te quería agregar... No, es que ahí dice, y nadie había preguntado por la víctima, los primeros minutos es que te quería agregar un punto. Y además, en el libro, tal como lo explico, hay una serie de información que ella le entrega a la Fiscalía, que forma parte de su vida pasada, que no tiene nada que ver con la investigación, que ella se vio obligada a tener que aclararlo y decirlo por los dichos del propio Monsalve en su declaración. Por ejemplo, tuvo que explicar sus periodos menstruales, tuvo que explicar sus exparejas que había tenido, que no tenían nada que ver con la investigación de la Fiscalía,
y tuvo que entregar una serie de hechos que eran completamente íntimos y se vio obligada a hacerlo por lo que instaló Monsalve en su declaración. ¿Tú lo consideras innecesario? Porque también era precisamente eso, haber investigado desde esos datos, ¿no? De cuánto hubo en la investigación errores que llevaron a revictimizar a la víctima, a la denunciante. O sea, yo no los quiero considerar errores porque es parte del trabajo que hace la Fiscalía, pero sí creo, por ejemplo, sí un error que yo puedo identificar es que desde el primer minuto no se le haya preguntado, por ejemplo, dónde y cómo conoció a Monsalve. O sea, creo que si tú eres periodista, si tú vas a hacer una entrevista y tu jefe te pregunta, bueno, ¿dónde y cómo lo conoció? Y tú le dices, no le pregunté, es un error, digamos, ¿ya? Y en este caso es lo mismo, por eso ella tiene que ir a aclararlo en marzo del 2025, pero respecto a otras materias que tuvo que abordar, las tuvo que abordar porque fue Monsalve que la integró en su declaración. Por ejemplo, él en su declaración cuenta, yo me enteré que anduvo con X y X personas de la Subsecretaría de Interior. Yo me enteré que, por ejemplo, en una convivencia que se hizo en casa de Ana Uriarte, la exministra, asesora legislativa de Monsalve, le cuentan que ella invitaba a la gente a tomar trago al seco, como diciendo que bebía mucho alcohol, y hubo una serie de puntos que él instaló que luego la denunciante los tuvo que explicar, que a mi juicio no tienen nada que ver con los hechos que se están investigando. Y por eso te decía yo que me había llamado la atención cuando reúne Monsalve a su equipo y tú mencionas en el libro que de todo lo que le empezó, de todo su testimonio, nadie le había preguntado de la víctima en harto rato. Sí. ¿Eso fue llamativo para ti? Muy llamativo, porque de hecho es una pregunta de los fiscales que le hacen tanto a Gustavo Herrera, a Gabriel de la Fuente y al propio Monsalve también se la hacen, que durante la primera hora y media de conversación de ellos tres, de hecho el fiscal Armendáriz le dice a Gustavo Herrera, oiga, le dice, y después de toda esta conversación, ¿ninguno de ustedes preguntó o se preocupó cómo estaba ella? Y él le dice, Gabriel de la Fuente dice, no, nunca nos preguntamos. A Monsalve también se le consulta, en las 307 preguntas de su declaración, le preguntan y le dicen, oiga, ¿usted nunca pensó que ella tenía un espacio o podía hacer una denuncia en su contra o levantar alguna queja dentro de la Subsecretaría del Interior? Y él dice que no, que nunca se le pasó por la cabeza eso, y hay una testigo de contexto que está en el libro, una cientista política que explica otros problemas que ella tuvo de maltrato, no la denunciante, sino que la testigo en cuestión, dentro de la subsecretaría con otras personas que hoy día están en el Ministerio de Seguridad, y ella misma cuenta que acudió a Monsalve y acudió a la Fuente y no fue considerada. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque la Fiscalía, yo creo que con ese testigo, lo que quiere decirle a la justicia es que dentro de la Subsecretaría de Interior o del Ministerio no existía ninguna posibilidad de que ella fuera a denunciar un hecho. ¿Por qué? Porque había gente que había sufrido otro tipo de maltrato y nunca habían sido consideradas. Que es lo que puede llevar seguramente, y lo pones en el libro en la parte final, ¿no? Que posible consecuencias del Estado de Chile y cómo no se respetaron algunas leyes como la ley Carín. ¿Cómo y en medio del reporteo que has hecho es la figura de Manuel Monsalve dentro, por ejemplo, del Partido Socialista, ¿no? Se ha sabido, además, desde que estalló este caso principalmente, cómo él comienza a hacer su carrera en la región del Biobío, carrera profesional, incluso de estudio, y luego como parlamentario, y luego como el zar de la seguridad, como se le ha llamado en estos meses. Sí, bueno, algo de eso él cuenta en su declaración, y yo también lo reporté dentro del PS. Él terminaba su periodo de parlamentario en el 2022, no tenía posibilidad de ir a la reelección porque había votado a favor de la reelección, en contra de la reelección de los cargos. Entonces, él veía muy difícil una negociación dentro del partido para poder tener un cupo y postular a senador, que era lo que inicialmente él quería. Y estaba en eso cuando Giorgio Jackson, el mejor amigo del presidente, en ese minuto ya lo habían nombrado ministro secretario de la presidencia, lo llama por teléfono y le ofrece el cargo de la subsecretaría del Interior, le explica que está muy complicado, que no tenían un nombre para ese cargo, se lo ofrecen, Monsalve les dice que bueno, y durante más de 2 años y medio que ejerció el cargo tuvo todo lo que tiene un subsecretario del Interior, que yo en el libro lo cuento que es mucho poder,
eres prácticamente jefe de las policías uniformadas y civiles. Además, es una persona que se transforma en alguien que los parlamentarios acuden mucho a él a pedirle distintos favores, como por ejemplo nacionalizar a un jugador de fútbol, Claro, por sí, ejemplo un parlamentario que le pide ayuda con la regularización de una persona que cuida a su mamá. Son todas peticiones informales que están en las conversaciones de WhatsApp de exacto. Monsalve. Y que lo pones también en el libro Mm. tú, porque llama la atención que era una persona, o es una persona que en lo político también mediaba bien, era conciliador o por lo menos instalaba el debate. Incluso era el nombre que se convertiría en el primer ministro, se hablaba, el primer ministro de Seguridad, era el nombre para esta nueva Sí, institucionalidad. sí, o sea, el presidente lo tenía considerado dentro de su nómina. A mí todas las fuentes que consulté Mm. me dijeron que era muy probable que él fuera. Por eso creo también que este golpe fue muy fuerte para el gobierno, no solamente por lo que significó y por el relato feminista que se había construido desde la campaña, sino que también Monsalve era una persona importante, una pieza importante dentro del trabajo del presidente en sí, porque era el que se hacía cargo de dar la cara en todos los problemas de seguridad. Y era un poco, yo creo, te diría que un poco se parece al subsecretario Alewi, que tú te das cuenta que está a la embarrada en el país, pero tú mirás a La Alewi y es como que, templanza, como la que no templanza pasaba nada. ante todo. Sí. Entonces, ocupaba un rol importante, además tenía muy buena llegada en el Parlamento, había sido 16 años diputado. Y en ese sentido, cuando habla de que tenía, por ejemplo, mejor valoración, cuando un cambio de gabinete, ¿te acuerdas que como que a última hora se había mencionado como que iba a ser el nuevo ministro del Interior y no quiso salir de la subsecretaría, según se habló en ese momento cuando aparece, fue el primer cambio de gabinete en el Mm. gobierno de Boric? Eso lo desconozco, pero sí sé que por las encuestas que eran públicas, por lo que le decían sus asesores, por la consideración que tenían dentro del gobierno de él, tanto así que cuando él presenta su renuncia, el presidente le dice que no tiene por qué dudar de su palabra y lo manda al sur a hablar con su familia, algo que el presidente todavía no ha aclarado, Mm. porque se le consultó en la comisión investigadora y no respondió a esa pregunta en particular, y no la respondió nunca, a pesar de que la ex ministra toda en su declaración a la fiscalía dice que el presidente le contó que había autorizado a Monsalves para que fuera al sur. Esa es una respuesta que todavía no tenemos. En el libro tampoco yo la pude obtener, a pesar de que consulté cuál era la razón. Eh, y eso, mira, básicamente Monsalve en su historia había sido un diputado de regiones que llegó a ese cargo, que se encontró con una custodia policial, con 8 policías que lo acompañan a todas partes, con varios parlamentarios no solamente pidiéndole favores, sino que además le llamaban ministro entre ellos porque tenía muy buena llegada en el Parlamento y es un cargo que tiene mucho poder, pues, o sea, eres la tercera autoridad del país. Exacto, y era lo que, y bueno, por eso también se explica por sí solo. De hecho, hace pocos días se supieron, me imagino que tú ya habías cerrado la primera edición, después te pregunto si va a haber segunda parte del libro, pero en búsquedas de chat de Manuel Monsalve, de su WhatsApp, tras los peritajes de la PDI a su teléfono, conversaciones que daban cuenta que pedía o buscaba damas de compañía, incluso al otro día del 23 de septiembre o en esa semana, búsquedas de drogas de sumisión, etcétera. De lo que has podido conocer, escribir, reportear y trabajar, Pablo, ¿cuál sería ese perfil o cómo define la personalidad de Monsalve? Bueno, ahí hay que aclarar algunas cosas. Las búsquedas respecto a las drogas de sumisión, él las hace el Posterior. 4 de octubre. El hecho fue el 22. Claro. Y él la hace el 4 de octubre a propósito, según él, Mm. de una conversación que tuvo con B en la oficina, donde según él le plantea que pueden haber sido drogados, que le puede haber pasado lo que le ocurrió a Gonzalo Valenzuela, que es un actor que en ese minuto hizo una denuncia en redes sociales que él creía que lo habían drogado y lo habían llevado a sacar ¿Verdad? plata en un cajero y no se acordaba. Eso explica, digamos, las búsquedas que hizo respecto a esa droga. De hecho, en las búsquedas hay varias noticias respecto al mismo hecho de Gonzalo Valenzuela dentro de su teléfono. Y efectivamente en el informe de la PDI se explica que él ingresó a un sitio web pucha, no lo quiero mencionar para no generarle problemas a ese sitio, pero no es un sitio de búsqueda de damas de compañía, es un sitio donde uno puede buscar avisos económicos, de trabajo, de una serie de cosas, aparte de esto. Y
están esas búsquedas ahí que son en distintas fechas dentro del mes de septiembre. Y eso es, digamos, lo que tiene ese informe de la PDI, aparte de las conversaciones con asesores, con Sí. familiares, La ministra etcétera. de Orellana ha sido bien dura. Decía que estas búsquedas son propias o conductas de proxeneta. Sí, ahora a mí lo que me llama la atención es que, no sé si la Fiscalía lo va a hacer, pero la Fiscalía no le consulta por estas búsquedas en el interrogatorio que le hacen, y lo que yo sé, que no hay ninguna diligencia respecto a eso. A mí me llama la atención, o sea, no se ha hecho. ¿Por qué te llama la atención? Porque creo que si tuviera para la Fiscalía una importancia penal, yo creo que lo habrían investigado. Ahora, como te digo, no sé, a lo mejor lo están investigando y yo no lo desconozco, pero hasta el momento que yo cerré el libro, no habían diligencias respecto a eso. Entonces, no sé si para la Fiscalía es más un reproche moral o es efectivamente la comisión de un delito. Claro, porque la misma búsqueda esta de drogas, como fue días después, evidentemente cuando se conoció provocó esta duda, ¿no? Es que lo que pasa es que lo que yo me pude dar cuenta leyendo algunos portales es que salió la noticia en Canal 13 en una exclusiva y después se generaron muchas notas a partir de la nota Canal 13 y habían títulos, por ejemplo, que cuando uno leía el título sin leer la nota adentro, daban a entender que lo había hecho antes. Incluso. Claro. Entonces Sí, es importante aclarar que suele suceder fue eso. muchos días Ahora, después. El control, esto lo voy a leer textual de lo que aparece en el libro. El control es escaso de los gastos reservados de la Contraloría, que es el organismo encargado de fiscalizar las actuaciones de los funcionarios públicos. Se conforma con descripciones genéricas, las rendiciones hechas por la autoridad, y basta una declaración jurada para acreditar con el dinero que se gastó de manera debida o no. Bueno, ¿crees que es suficiente? Me da la impresión que no, las fiscalizaciones que hace la Contraloría, y lo pregunto particularmente por los últimos antecedentes de licencias médicas que pueden generar ahora, abrir una puerta a mejorar las fiscalizaciones, ¿no? Ha pasado en temas de municipio, bueno, en los gastos reservados. Él durante todos los años pagaba con efectivo y no creo que sea la única exautoridad. En fin, ¿cuántos de estos temas han salido en la luz pública, Pablo, que han sido cuestionados, pero ahora evidentemente, como por ejemplo gastos reservados? Mira, el libro no aborda la arista de investigación por obstrucción a la justicia, eventual mal uso de la ley de inteligencia y de gastos reservados, porque nos abocamos a los delitos sexuales. Claro. Pero sí yo he ido reporteando la arista de gastos reservados. No ha avanzado mucho como uno quisiera o creyera. Respecto a eso, por ejemplo, hay hechos importantes para ordenar la información. A la Subsecretaría del Interior se le destinaron 500 millones de pesos anuales en gastos reservados por ley de presupuesto. El subsecretario del Interior, porque yo digo que basta solamente con una declaración jurada, porque el subsecretario del Interior, a través de un administrativo, manda al banco a sacar una remesa de dinero en efectivo. Este funcionario trae esa remesa de dinero en un bolso, se guarda dentro de una caja fuerte que está en el baño de la Subsecretaría del Interior, en el baño de él, digamos, de la oficina. Siempre ha estado ahí, no es que Monsalve lo haya puesto ahí. Y se deja esa plata dentro de esa caja fuerte, se supone que él es el que tiene acceso a eso, y en las rendiciones que yo pude revisar, que están aceptadas por el Contralor Bermúdez de ese tiempo, con timbre, con todo, él entrega una descripción genérica porque además es una información que está protegida por ley. Por ejemplo, si Monsalve le pagó a un informante para obtener información para que Carabinero hiciera una investigación, eso no se describe. Los dineros no son contraprestación, o sea, no se recibe una boleta de vuelta, nada. Entonces tú no tienes cómo fiscalizar en qué se gastó y a quién se le pagó. Entonces el subsecretario da fe de que lo hizo correctamente, entrega una declaración jurada diciendo que la plata se gastó en lo que realmente debería gastarse, y el Contralor lo acepta. Y es por eso que... débil, o sea... Es por eso que el Ministerio Público muchas veces ha rebotado en los casos de gastos reservados porque no es muy difícil descubrirlo. Y esa arista en particular, una de las señales que yo encontré dentro del caso que lo investiga el fiscal Francisco Jacir, es que él en diciembre del año pasado le envía un correo electrónico a Google, a Estados Unidos, California, donde le pide acceso a 4 cuentas de Gmail del ex subsecretario Monsalve para que le den acceso a esas cuentas. Yo entiendo que Monsalve se negó a entregarlas porque si no, no tendría sentido que se las pidiera a Google. Y dentro del escrito, el fiscal Jacir le explica a Google que la razón por la que necesita el acceso a esas cuentas Gmail es porque se hacían movimientos bancarios a través de esas cuentas,
Y él enmarca la investigación y dice que hay 100 millones de pesos de gastos reservados que no concuerdan con los movimientos bancarios de Monsalve, porque las cartolas de Monsalve ya están también en poder de la Fiscalía. Entonces, no sé si el fiscal está investigando más dinero, pero al menos en ese escrito él dice que está investigando 100 millones que no cuadran. Pablo, tú te preguntaba al inicio, ¿cuándo pensaste que esto podía ser una bola de nieve? Porque ya era un tema bien complejo desde la denuncia inicial o las denuncias. Pero después nos metemos en los gastos reservados, la mala utilización de la ley de inteligencia y ya al final de posibles acciones legales contra el fisco que podrían entablarse de parte de la denunciante. ¿Cuánto de esto fuiste viéndolo en el camino? Porque me imagino que el primer día era la acusación más grave, ¿no? Y la Sí, que origina todo esto. claro. O sea, como te comentaba hace un rato, nosotros cuando comenzamos a investigar hicimos el trayecto caminando, también hicimos el trayecto, pudimos reconstruir el trayecto del taxi, sabíamos que había un informe de la API de 200 y tantas páginas que a través de fotogramas se identificaba todo el camino del taxi. Yo no tuve acceso a ese informe, pero sí lo pude reconstruir con distintas fuentes que habían tenido acceso a él. Y cuando ya comenzó, cuando se abre la lista de gastos reservados por una querella que presentó el abogado Luis Eduardo Cantellano a nombre del diputado Celi por obstrucción de la justicia, yo creo que ahí ya se empieza a ver que ya el caso no es solamente un caso, digamos, que tiene índole sexual, sino que también un caso político, porque finalmente los gastos reservados, yo me imagino que la Fiscalía, por ejemplo, en algún minuto va a tener que llamar a declarar a la ex ministra Toá por este tema para saber si ella estaba al tanto cómo Monsalve gastaba la plata. Las declaraciones del hotel, al menos hay 2 declaraciones que dicen que él desde el 2022, cuando se alojó en el Hotel Panamericano, siempre pagó con dinero efectivo. Y yo hago una observación en el libro que dentro del interrogatorio él explica por qué él se quedaba en ese hotel, porque todos nos preguntábamos en algún minuto por qué se quedaba en un hotel. Era muy raro. Y él dice que era porque no podía recibir a ciertas personas en La Moneda y tenía que recibirlas en el hotel. Yo en el libro digo, yo creo que indirectamente le está respondiendo a Francisco Jacir, esta es la explicación de por qué yo estaba en el hotel y por qué lo pagaba en efectivo, y seguramente va a reconocer que lo pagaba con gastos reservados, no lo sé, pero me imagino que sí, porque me dio la impresión que estaba tratando de explicarlo y darle contexto a eso. Y en lo personal ya lo has hablado en el libro, por cierto, cuando lo fuiste a ver la primera vez. Mm. Más allá de eso y de la larga conversación, por ejemplo, con su esposa y sus hijas, ¿cómo viste ese entorno? Mira, yo siempre he visto que su esposa y sus 2 hijas están acompañándolo permanentemente. Nunca lo dejaron de ir a ver a Capitán Llaver. Hubo un primer comunicado público que fue firmado por la familia de Sí, Manuel a Monsalve. nombre de las 3. Claro, pero el primero fue solamente la familia y el segundo comunicado lo firmaron ellas con su nombre y apellido, y hasta donde yo sé han estado apoyándolo todo el tiempo. Entiendo que ahora que está con arresto domiciliario en Viña, están acompañándolo en su departamento en Viña del Mar, donde cumple esta medida cautelar, y por ese lado creo que tiene como harto apoyo de parte de su familia directa, que son sus 2 hijas y su esposa. Y también es importante decirlo, cuando la abogada María Nitz Horvit, dentro de la audiencia de formalización el primer día, dijo: Monsalve es alguien que ya no tiene poder, es un ciudadano común. Bueno, a Capitán Llaves lo fueron a ver senadores de la República. ¿Y sigue teniendo ese apoyo del Partido Socialista? Públicamente, yo no he visto que sea tan fuerte ese apoyo, pero en privado sí. Y hay mucha gente que lo sigue apoyando. Como te digo, fueron senadores a visitarlo a Capitán Llaves, que pueden argumentar que lo van a ver porque son sus amigos, yo lo entiendo, pero tampoco es que no es un ciudadano común y corriente, porque no a cualquier persona lo va a ver un senador o un expresidente de la Cámara de Diputados, como fue Osvaldo Andrade, a verlo permanentemente, y una serie de otros militantes que han estado con él en todo este tiempo, más allá de que es legítimo que lo hagan porque creen en su inocencia, etcétera. Pero eso no le pasa a un ciudadano común, así que yo no diría que es un ciudadano común y corriente tampoco. Posiblemente ahora es muy pronto, ¿no? Pero me imagino que todo indica que podría haber segunda parte de este libro. ¿Crees tú, Pablo? No lo sé, mira, lo que sí te puedo decir es que el 15 de junio se cierra la investigación. Las partes podrían eventualmente pedir una extensión de tiempo de la investigación, y a partir de eso se tendría que ir a juicio oral. Yo soy de la idea y creo que
una segunda parte de un libro vale la pena cuando el juicio ya haya terminado, porque si no sería ahondar en más antecedentes, pero sin un final de la historia. Y creo también, y esto es una opinión muy personal, no sé si el Poder Judicial va a agendar este juicio este año. ¿Por qué? Porque del momento en que se cierra la investigación, supongamos que la cierran el 15 de junio y que no hay extensión de plazo, nada. La preparación de juicio oral tarda entre 60 y 90 días. Si es que se siguieran con esos tiempos, tendríamos este juicio en medio de las elecciones presidenciales. Un juicio que le afecta mucho al gobierno, que muchos funcionarios y exfuncionarios de gobierno van a tener que pasar por estrado como testigos. Entonces, no sé si el Poder Judicial considera ese factor para agendar un juicio. No tengo idea. Por eso digo que es una opinión personal. A mí me da la impresión de que no. Claro, uno podría pensar que como son autónomos los poderes del Estado, entonces no van a agendar de acuerdo a un otro, pero también sabemos cómo funciona. Sabemos que no todo es tan autónomo en Chile. Sí, así lo deja de manifiesto. Pablo Basadre, muchas gracias por venir a Súbela. Gracias a ti, Fecia. Muchas gracias a ti y a la radio. Bien, y a ustedes también, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Todos nuestros contenidos en las redes sociales, en YouTube, Súbela News y Súbela Radio. Por supuesto, pueden comentar, suscribirse, compartir a través de nuestro canal. Que estén muy bien y hasta la próxima.